Doncs avui al Pont de Mama tenim a Àlex Chicón. Àlex Chicón també acompanyat d'Òscar Cadiach. Àlex Chicón, Egunon, bon dia. Bon dia, Egunon. Bon dia, Òscar. Bon dia, ¿cómo esteu? Bueno, Àlex, vas a contar dentro de poco rato cómo fue el Nanga Parbat hibernal. Fue muy duro, pero también fue muy duro el Everest, ¿no? Luego lo contamos también, pero cuéntanos un poco qué recuerdas de este Nanga Parbat y si pasa aquello que luego al cabo de unas semanas, meses, mirando con perspectiva, volverías a ir. Sí, por supuesto. Al Nanga Parbat yo creo que es una montaña mágica, única en la Tierra, un enclave maravilloso en Pakistán, con esos 8.126 metros, una montaña considerada como la montaña asesina. A mí me gusta su versión más positiva, que es la montaña desnuda, y sobre todo su gente, ¿no? Su gente hace que ese enclave sea espectacular, ¿no? Del Nanga Parbat tengo muy buenos recuerdos, pero sobre todo me quedo con toda esa gente que vive en las zonas adyacentes a esta montaña, y sobre todo la experiencia de los dos inviernos consecutivos que estuvimos allí, 2014-2015 y 2015-2016, ¿no? Quizás con quedarme con un momento no sería el momento de la cumbre, ¿no? Más bien todo ese trabajo constante que hemos ido realizando durante estos 2 años, ¿no? Equipando la montaña con mucho trabajo, ¿no? Con mucha constancia, mucha perseverancia, ¿no? Y sobre todo pues los ataques a cumbres fueron ataques a cumbres en estilo alpino y con un compromiso muy muy alto. Cuéntanos un poco cómo fue la parte final de la montaña, los últimos tramos de montaña. La parte final, por ejemplo, es una ruta para mí técnica. La Kishoffer del Diamir, y sobre todo en invierno, que está mucho más helado, entonces no hay tanta nieve y tienes que equipar mucho, ¿no? Pues nosotros equipamos prácticamente desde los 5.200 metros hasta los 6.700, que es campo 3, y luego 200 metros por encima, es decir, unos 6.900. Y desde allí ya hemos salido siempre en estilo alpino, y ya pues tienes que atravesar la cuenca Bazin del campo 4, que está a unos 7.100 metros. En verano es una alfombra de nieve, ¿no? Pero que te requiere también de mucho trabajo físico. En invierno pues tienes que atravesar esa cuenca Bazin, que están muy delimitadas las grietas, las rimallas, y de allí ya pues bueno, va ganando verticalidad y es sobre todo pues comprometido, ¿no? Cuando sales, por ejemplo, el año anterior, ¿no? 2014-2015 salimos a las 3 de la mañana, la noche se nos hizo muy larga. El año pasado salimos a las 6 de la mañana, teniendo en cuenta que es muy tarde y tienes que llegar a la cumbre y tienes que escalar a una media de 120-140 metros de desnivel a la hora, que es un ritmo muy alto, ¿no? Lo pudimos hacer, llegamos a las 3 de la tarde, llegó Ali primero, después llegué yo como 10 minutos más tarde, y eso de 20 minutos más tarde Simone Moro, y sabiendo que tienes que descender pues muy rápido, ¿no? Y en 3 horas estábamos de vuelta en ese campo 4, ¿no? Entonces el nivel de exigencia es muy alto, ¿no? Y las condiciones son muy duras. Temperaturas, nos habían pronosticado que íbamos a estar en torno a los 30-35 bajo cero, estábamos más cerca de los 45-50 bajo cero, y sobre todo el viento era de norte y constante, ¿no? De 35 a 40 kilómetros por hora, ¿no? Entonces las condiciones son muy duras. Lástima, Tamara no pudo llegar, pero, sí. pero no quitarle mérito a lo que hizo, ¿no? Que... Por supuesto, éramos 4 compañeros. Decir que partimos de casa 3 compañeros, el italiano Daniele Nardi, junto con el pakistano Ali Sadpara y yo. Y después, pues bueno, cuando ya se equipa toda la montaña, es decir, se hace más del 95% del trabajo equipando hasta esos 6.900, pues Daniele marcha para casa y se unen a nuestra expedición los italianos Tamara Lunger y Simone Moro, ¿no? Y finalmente en ese ataque a cumbre, pues Tamara tuvo mala suerte y la verdad que no pudo llegar a la cumbre, ¿no? Aparte mala suerte también, quizás venían de la ruta Messenger y Sandel del año 2000 y apenas habían sobrepasado los 6.000 metros escasos, no habían dormido más que a 5.800 metros. Simone tiene 48 años, mucha experiencia, por tanto supo... Le faltó este punto de experiencia para dar de sí, ¿no? y culminar, ¿no? Eso es. Oye, una pregunta, el invierno que fue muy crudo, pero fue especial porque hizo buen tiempo, ¿no? Hubo un periodo de buen tiempo, ¿no? Que esto es muy importante, sí, ¿no? Cosa que no habíais tenido quizá el año anterior. El año anterior, ¿no? Fue clave. Aún así nos precipitamos, salimos un día antes de lo previsto de campo base y tuvimos que chuparnos 2 noches en ese campo 2 pasándolo muy mal. Pero después de campo 2 para arriba, veremos las imágenes en la conferencia, tuvimos muy buena suerte con el tiempo. Pero el día de cumbre sí que fue duro. El año anterior, el ataque a cumbre fue... Bueno, en las imágenes lo vemos, son unas imágenes en viento prácticamente cero, estaremos a temperaturas muy bajas, pero perdimos una oportunidad de llegar a la cumbre única, ¿no? El año pasado tuvimos que apretar los dientes mucho. És una hivernal, Òscar, que això té molt de mèrit, una hivernal, eh?
Sí, claro, por supuesto, pero yo creo que si alguna persona se lo merecía, especialmente era Alex, porque estuvo detrás de la invernal, estuvo detrás de primero en el G1, creo que en 2 ocasiones también. Sí, y finalmente, bueno, también otro gesto, el de invitar a los 2 compañeros que estaban en la cara sur, porque en principio pues menos posibilidades, aunque con Ali y tú os manejabais muy bien y finalmente el italiano desistió. Creo que había también un polaco que estaba intentando, que llevaba ya muchos años intentando. Estos 20, 30 años esta montaña casi estaba asediada por los polacos en general, porque llevan insistiendo en todas las montañas en invernal, ¿no? Pero bueno, aquí hay una muestra de que aquí en casa, cuando se la sigue, se la consigue también. Tenía que ser vasco, ¿no? No, y luego lo que dice Óscar, ¿no? Me quedo con sus palabras también de eso, ¿no? Que me llamaban muchos periodistas, mucha gente cercana, y me decían, joder, pero ¿cómo vas a dejar a Simone? Habéis hecho todo el trabajo de equipar la montaña y te va a eclipsar y demás. La fama, el reconocimiento, esos son aspectos externos, ¿no? a la autenticidad de la montaña. Y por otro lado, lo que hay que hacer es compartir y construir en vez de destruir, ¿no? Exacto. Yo creo que estos 2 gestos son los que honran que hoy también esté aquí Alex y que participe. Y además, ahora ya lo comento directamente, todo el asesoramiento que yo he estado teniendo para si intentaba el Broad Peak en verano, en buena parte fue a través de conversaciones que tuve con Alex. Una vez regresado, de cómo lo haría, conocimiento también de las gentes de allí, a pesar que yo conozco muchas, pero claro, cuando vas tan a menudo y a veces te puedes equivocar o mal informar en referencia a las personas que realmente son capaces de colaborar con un proyecto de esta envergadura, y en el caso de una invernal es un tema muy serio. Si te equivocas, lo pagas muy caro. ¿Dale algún consejo para la primavera, para que se va a Broad? Bueno, yo creo que esta es la vencida después ya de... ¿Este es el tercer intento? Sí, bueno, tercer, cuarto intento. Este será el cuarto intento. Lo que pasa es que hay que destacar de esta montaña, a pesar de que son 8.047 metros, el tiempo estos años atrás está muy cambiante, y no os penséis que es fácil subir a ninguna montaña de 8.000 metros y menos al Broad Peak. Yo creo que ha habido muy poquitas ascensiones, sobre todo en los 2 últimos años, pero por no decir escasas, han sido ascensiones que ha habido que ir muy al límite, y... creo que el Broad Peak este año se dejará, ¿no? Porque va como con fases, ¿no? Más o menos el K2, ¿no? Se viene una ascensión cada 2-3 años, ¿no? Y el caso del Broad, yo creo que este año se va a abrir la veda y será el año de Óscar cuando finalice y complete esos 14, ¿no? Ojalá, te deseo todo lo mejor, Óscar, de verdad. Gracias. Es una persona que he admirado siempre desde que he sido un crío, y yo lo creo así, ¿no? Y muchas veces, el Broad Peak, ¿no? Dices el Broad Peak, no es una Annapurna, no sé, no es un K2, pero ahí está, y es un hueso duro, y sobre todo es eso, ¿no? Yo creo que las condiciones climatológicas no han sido nada favorables estos 3 últimos años, y ahí están las estadísticas, ¿no? Que reflejan todo eso, ¿no? Sobre el papel, ¿no? No es que sea un dato subjetivo, sino hay objetividad, y yo creo que este año el Broad Peak, tanto el K2, van a ser años buenos para llegar a la cumbre del Broad Peak. Cuéntame brevemente cómo es la arista somital del Broad, para que cuando Óscar esté allá arriba lo iremos relatando de Pont de Mahoma y queremos saber cómo es. No, bueno, ante todo decir que tiene dificultad Óscar, ¿no? Porque se van ahora en la primavera y la gente cada vez retrasa más esa marcha de aproximación, esa partida de casa, sobre todo las expediciones que vienen de Nepal apuran cada vez más, se retrasa todo, y la gente, el gran movimiento de gente, pues igual pueden llegar a finales de junio o así, entre tercera y cuarta semana de junio, ¿no? Cuento en estar allí y estar trabajando, por lo menos mínimamente aclimatado, esperar la ventana de buen tiempo. Y bueno, todos sabemos que el Broad en una parte tiene algún punto de peligro, pero especialmente la arista de arriba no es fácil. Por ejemplo, un K2 es mucho más directo, es más alto, pero es mucho más directo. Claro, subes, bajas, claro, eso es. Ahí das todo de sí, pero bueno, allí hay una arista que es entretenida. Y eso es que hay que ir y volver de allí, no hay que regresar, ¿no? Y sobre todo yo creo que será clave también para la expedición de Óscar cuánto ha precipitado, ¿no? En el invierno nuestro aquí estamos acostumbrados a que haga mucho viento, mucho frío, cielos encapotados, aquí menos en Tarragona, ¿no? Aquí está más soleado, pero precipita, ¿no? En el Pirineo, ¿no? En el invierno del Karakorum apenas precipita, y fuertes vientos siempre constantemente, y cuando empieza a nevar es en la primavera. Por tanto, va a ser determinante para Óscar
cuánto ha precipitado en la primavera. Si ha sido una primavera más o menos seca, que lo está siendo, va a ser muy favorable para Óscar y que no acumule mucha nieve y tenga que pasar pues, más tiempo de lo debido en ese campo base, ¿no? Por tanto, el desgaste pues es mayor para él, ¿no? Está siendo una primavera más o menos seca porque tengo mucho contacto con la gente allí, eso es muy bueno para él y para todo el equipo. Por tanto, yo creo que bueno, si las condiciones se cumplen, puede ser que no sé, pues que para la tercera semana de junio, por ejemplo, pues pueda estar ya en la cumbre, ¿no? Intentando la cumbre, ¿no? Si hay nieve acumulada en determinadas zonas de la montaña, pues tendrá que tener un poquito más de paciencia e irse ya a una segunda ventana que será ya más bien entrado julio o tirando hacia agosto ya, ¿no? Por tanto, será una expedición dura que psicológicamente lo que tiene que hacer es eso, ¿no? Yo creo que es así, tratar de hacer las cosas por uno mismo, por ti mismo, sin olvidándote de todo lo demás y sabiendo cuál es el objetivo principal, que es subir ahí abajo, subir ahí arriba, perdón, y la montaña se sube cuando estás abajo de verdad. Hay una pregunta, Alex, has hablado del Nanga, Sí. Para mí también es la gran montaña fascinante, fue el primer 8000 que hice, Sí, lo sé. y lo hice por la vertiente del Rupal, la pared más larga del mundo. Entonces yo recuerdo que me informé muchísimo, a pesar de los pocos libros que había, pero sí que ya existía un libro. ¿Qué año fue? En el 84. 84, ¿no? Y sí. Yo tenía 2 años. Trata de pañales. No, pero lo que te quiero decir es que el entorno, porque los libros me informaron muchísimo. Yo creo que la montaña me la tenía estudiada palmo a palmo y claro, esto es muy importante porque tenía el libro de Solo, de Messner, tenía bueno, toda la información, tenía el relato de Pierre Mazot, de gente que habían estado allí, tenía información también de Luis Fraga y de Yannick Seigner, gente que habían estado por la pared. Entonces, cuanto más información, cuanto más tienes, y tú de esto sabes también un rato porque ya llevabas 2 años insistiendo, te acercas más a tus posibilidades, te lo crees más que es posible, ¿no? Y bueno, y esto que es una montaña que tiene un punto como mágico, ¿no? Tienen las dos vertientes, pero yo nunca he vivido esta vertiente de asesina o de desnuda. Desnuda quizá un poco porque lo que recuerdo es que nuestra ascensión en estilo alpino estábamos 2 en toda la montaña y como que cambiamos de vertiente del Rupal al Diamir, pues puedo constatarlo, ¿no? Que fue una aventura de 7 días solos en 8000 y que esto es lo que más me marcó. Yo creo que es el 8000 que más me marcó, ¿no? Seguro, ¿no? En ese año solo imaginarme, ¿no? Esa estampa, ¿no? Vosotros dos allí y que tuve la oportunidad de conocer a tu compañero en Mont Blanc, porque estuve el año pasado ahí. Sí, con Jordi. Con Jordi, estuvimos Jordi y yo ahí. Magriñán, y la verdad que yo creo que la montaña, como tú dices, el Nanga Parbat es una montaña mágica, única y sobre todo eso, ¿no? No sé, yo no tengo esa imagen de la montaña asesina, ¿no? Yo creo que eso es algo ya como más épico, ¿no? Más histórico, ¿no? De primeros de siglo XX, ¿no? Sí, esas pero los pakistaníes, ¿no? lo utilizan. Lo utilizan, allí, pero más como algo de marketing, ¿no? Sí. O sobre todo quizás pues algo más como cultural, ¿no? El hecho de que Pakistán es un país con 180 millones de habitantes, una cultura musulmana, y dentro de esta cultura musulmana, dentro de esta religión, pues hay shias, nurbaxis, hanis, sunnis, donde nosotros solemos ir a la zona norte ya más de Escardú, los kashmiris. Kashmiris, son completamente diferentes, ¿no? Los unzas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la zona norte pues no les gusta, y sobre todo la gente de la zona del Nanga Parbat en este caso no acepta los shias, ¿no? Ellos son sunís, no aceptan a los shias como musulmanes tan siquiera, entonces les da como mucho miedo, ¿no? Y yo creo que es la montaña asesina, pero es la montaña asesina más por otros aspectos, ¿no? Para los locales, ¿no? Que no les gusta. Más políticos, ¿no? Sí, son problemas más políticos. Escucha, el Everest, ¿qué tal ahora? Exacto, el Everest, bueno, la gente normal viene a hacer el Everest un intento hibernal y se van a casa a descansar, tú te vas a coger el hacha, ¿no? Y le preguntas a Mikel Larrañaga un Erquirola que, bueno, esto solo llegar, ¿no? Sí, la verdad que me gustaría volver a intentar el Everest, por tanto tengo como 9 meses por delante y eso quiere decir que me tengo que poner las pilas, entonces estoy recién llegado, estás aplatanado a la vuelta de una expedición, yo solo me enredo por ahí y me llama uno y otro y no sé qué y digo, mira, para que no
me enrede nadie y así no cojo el teléfono ni a ni Cristo, pues lo que hago es lo siguiente, voy a echar una apuesta, un desafío, soy allí de Euskal Herria, entonces me gusta mucho combinar mi pasión, que es la montaña, también con otro deporte, ¿no? Soy escolar y corto troncos, y ya jugué la última apuesta en el año 2010 y este año me he vuelto a llevar a cabo otro, bueno, será el 1 de julio, ¿no? Un desafío, ¿no? Que eso se trata de echar una apuesta contra una escolar y que es bastante mejor, muchísimo mejor que yo. Y yo tengo las características de que me defiendo más o menos en todas las modalidades, ¿no? Entonces, pues bueno, pues a raíz de las diferentes apuestas que he jugado, pues tengo cierto respeto y hemos hecho un desafío a levantar la piedra de 100 kilos, después cortar con el hacha y después correr, ¿no? Eso me sirve para que me venga la fuerza, ¿no? Y después en verano seguiré, sí, todas las mañanas entreno, después voy todas las tardes a escalar. Llevo la verdad que 3 años así muy fanático, escalando mucho en escala deportiva, hago dificultad, casi todo así más o menos ensayado. Y después, eso, por las tardes salgo siempre a escalar, ¿no? Y así, pues hasta julio más o menos. Y después ya en el verano haremos algún viaje y luego ya la tanda final, ¿no? De cara a lo que es el Everest, ¿no? Que me gustaría volver a tener una segunda oportunidad y estar a mediados de diciembre en Nepal, más o menos. Por ahí van los tiros. Te vas a centrar en el Everest, ¿eh? Entonces, en verano, primavera... No lo sé, tenía posibilidades para ir al K2 y ahí estoy hablando pues junto con Ali para ir al K2 y demás, pero bueno, que no lo sé, ahora tengo que decirlo, es que estamos recién aterrizados, como ya te digo, y no he tenido ni tiempo de pensar y sobre todo qué es lo que te pide el cuerpo, ¿no? Yo soy así, no hago un proyecto, me voy aquí, allí, pues pensando así, allí esto es lo mejor o lo peor, no. Tiene que haber algo de inspiración que te haga sentirlo primero y luego ya dices llevarlo a cabo, ¿no? Materializarlo. Una última pregunta, porque esto empieza ya. Sí. Entre 6 no erais capaces de montar una tienda arriba en el Everest este invierno. Lo digo para que la gente se haga una idea de lo duro que era estar allá arriba. Entre 6 personas no fuisteis capaces de montar una tienda. No fuimos capaces, eso es así, ¿no? El viento constante, no son ráfagas y demás, no. Nos metimos ahí 2 tíos dentro de la tienda tratando de montar una tienda de campaña y es imposible, es muy complicado. Es muy complicado y eso es un pequeño detalle, que puede parecer un detalle, pero eso es esencial. Si no eres capaz de montar una tienda de campaña... Yo pienso que es el gran detalle, ¿no? Claro, porque además la sensación de frío, el efecto wind chill, esto es horroroso, ¿no? Y entonces es cuanto más oxígeno necesitas, ya estás casi a 8.000 metros. Bueno, Alex, cuéntanos, has dicho que escalas deportiva. Yo quiero saber el grado y qué tipo de días. Bueno, pues mira, el 18 de diciembre, antes de marcharme a expedición, encadené un 8A también. ¿Qué os parece? No va mal, ¿no? Ahí salvado por la campana, ¿no? Me gusta mucho, la verdad que me gusta también mucho escalar así en vías así más largas, pero la verdad que, joder, digo, me tiro 3 meses fuera de casa, después viajo bastante últimamente también al final, al cabo del año son 6 meses y me gusta estar mucho por casa y me centro básicamente en 4 escuelas así de escalada deportiva, que son allí Valtsola, en Oñati, en Araoz y luego en Mugarra, ahí que lo tengo y alguna escuelita más así diferente y ya tengo mis proyectos, ya para este año ya hay 3 proyectos en la cabeza, que ya he ido ya a poner las cintas y demás y ahí voy, ¿no? No voy nunca al panel y me gusta mucho ir a la roca, estar ahí con mis amigos y ya te digo que hago grado ensayado, ¿no? A vista escalo más bien poco, lo más que he hecho ha sido un 7B, pero grado ensayado, pues ya te digo, pues he hecho 7C, 7C más, tercer, cuarto pegue y bueno, pues el día 18 de diciembre, antes de marcharme de expedición, me hizo muchísima ilusión encadenar el ruido y la furia, un 8A pues para mí duro, pero bonito, no es mi estilo encima y me gusta eso, ¿no? Me gusta ese juego, ¿no? Con la roca, ¿no? De vas mejorando movimiento a movimiento, ¿no? Vas un día, otro día, tal, aprendes una cosa y según te vas superando tú a ti mismo, eso es la satisfacción, ¿no? Al igual que en el monte. Te da un equilibrio, sí, ¿no? Y una serenidad para luego afrontar grandes retos, porque es una motivación extra, ¿no? Eso es. Y luego parece que no, pero que tengas grado en roca te hace ir como más suelto allí en la montaña, ¿eh? Yo lo noto de verdad. Por eso me gusta mucho la escalada deportiva. Que parece que no tiene nada que ver, pero no sé, te hace ir como más suelto ahí arriba, ¿no? ¿Cuántos 8.000 llevas ya? Pues cumbres he hecho 12, lo que pasa es que de los 14, 11 diferentes y el Sisa Pagma en 2 ocasiones lo he ascendido. Por la vertiente suroeste, por la ruta británica y después por la vertiente norte, cuando Edurne completó sus 14 8.000 el año 2010, 17 de mayo.
Para ti el 14, ¿qué es? ¿Un número o es una trayectoria que hay detrás? Yo también tenemos a Óscar por el 14, Ferran también por el 14. ¿Es un número o es lo que has vivido en las montañas que hay detrás? No, yo en mi caso, joder, como soy de una generación que he visto todo lo que han seguido haciendo gente como Óscar, por ejemplo, ya en mi país, en mi tierra, joder, hay 3 personas que completaron los 14. Aquí en Cataluña ya hay 2 personas que están ya los 2 a las puertas y este va a ser el año de los 2, estoy convencido. Y después, por otro lado, joder, pues Carlos Pauner, Jorge Gocheaga, no sé, ya de aquí, de cercanos aquí, no sé si hay 6, 7 personas ya, y Carlos Soria también para completarlos. Por tanto, es un número, ¿no? Yo creo que en mi caso, joder, me ha pillado más joven y por ejemplo, jamás he ascendido el Everest, ¿no? Si tú miras las estadísticas de las gentes que han hecho montañas de 8.000 metros, siempre se va a primera, segunda expedición. En mi caso no es así, un poquito como he visto que ya los demás lo han hecho, pues no sé, no he ido por los 14. En el caso de Óscar, joder, desde el año 84 que hace su primera montaña de 8.000 metros es normal, ¿no? Que finalice ese ciclo. En el caso de Ferran, de Carlos Soria, ¿no? En mi caso, ya que me han pillado ya más jovencito, yo creo que, no sé, me gusta otro tipo de retos quizás, ¿no? Pero completar las 14 montañas más altas del planeta, yo creo que sí, es un reto muy exigente y sobre todo, pues el hecho de completarlos también, hay que tener en cuenta que son montañas muy, muy peligrosas y hay que sobrevivir, ¿no? Ascender 14 montañas de 8.000 metros, ¿no? Que hay mucho desconocimiento y se habla con mucha facilidad, pero ya decía antes, ¿no? El Broad Peak mismo, ¿no? Estábamos hablando, ¿no? En los últimos 3 años ves las estadísticas y igual son 10 ascensiones las que hay y ni llegan, ¿no? Ni llegan, ¿no? Entonces, y han ido 200 personas igual o 100 tíos cada año, ¿no? Entonces, por algo es, ¿no? No es nada sencillo. Ahora sí, última pregunta. ¿Qué os dan en el País Vasco? Porque, oye, generación de alpinistas, si miramos para atrás, de toda la vida, ¿no? Sí. Bueno, alpinistas y a escolaris también, pero alpinistas, las dos cosas. Pero bueno, yo creo que aquí, como en Cataluña también, al igual que en Cataluña, yo creo que hay muy buena gente en muchos sitios. Hay gente que quizás podemos aparecer más en la prensa y demás por las diferentes actividades que hagamos, pero yo creo que hay escaladores de primer nivel en roca, en alpinistas de verdad, escaladores de hielo, tanto en Cataluña como allí, como en cualquier otro lado, ¿no? Yo creo que no... Allí, quizás por la orografía o que somos así un poquito más burricos, pues igual podemos ser un poquito más echados para adelante, ¿no? Pero nada más que eso, no hay ningún secreto. Tener ilusión, hacer las cosas con pasión y con cariño y amor, ¿no? Nada más que eso. Nada, les iremos siguiendo en el Everest, o lo que hagas antes también, todo lo que venga. Gracias. Vale, muchas gracias. Que això, adéu. Òscar, ens veiem, que aneu a presentar-ho, Ens veiem, sí. Molt benvingut a l'Àlex. Para nosotros es un orgullo que estés aquí y bueno, y poderte presentar hoy pues todavía más, ¿no? Y que nos des unas lecciones de motivación, ¿no? Cómo se motiva uno, ¿no? Doncs vinga, avui el Pont de Palma amb Àlex Chicón i Òscar Cadiach. Fins aquí, doncs, des d'aquesta cicle de muntanya de la Diputació de Tarragona que ha portat noms com el d'Àlex Chicón, però també molts altres que han passat per aquí i els que passaran encara, perquè després el Pau ens ho explicarà el Pau Sales, que encara ens queda molt per veure. Avui tanquem el cicle, però vindran moltes més cites i fites per davant. Que vagi bé fins ara.